Hola hermanos, es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes y compartir con ustedes este domingo. Y quisiera retomar parte de lo que compartía a principios de este año con el tema ¿cuál es nuestro propósito para este año? Y mencionábamos que nuestro propósito debe de ser meditar en su palabra de día y de noche, guardarla y hacer lo que ella nos indica. Y asimismo mencionábamos que debemos quitar todo lo malo que está en nuestras vidas, debemos entregarle a Dios como ofrenda todo lo malo, ya sea carácter, ya sea enojo, ya sea la forma de hablar, la forma de expresarnos, todas las cosas con las que estamos batallando, debemos entregárselas a Dios para que Él nos ayude a cambiar y a mejorar. Y retomo eso porque va aparte con la enseñanza de este día. Y quiero empezar comentando que durante los últimos días ha venido a mi mente muy frecuentemente los recuerdos de allá en 1995-96 al 2000, cuando se estaba construyendo lo que es nuestra iglesia, el templo, lo que es nuestra infraestructura. Recordando que cada verano venían jóvenes de Estados Unidos, grupos de jóvenes, familias que venían a apoyarnos con la construcción de nuestra iglesia, de nuestro templo. Y hay familias que estoy seguro que hoy en día también recuerdan eso, que empezábamos a construir lo que eran los cimientos de lo que hoy son los salones de escuela dominical. Se construyó la primera planta, la planta alta, después se construyó lo que es la nave principal, empezando con lo que es una cancha y ya posteriormente lo que es toda la estructura donde hoy nos reunimos. Y si no mal recuerdan, algunas familias y hermanas se organizaban para que durante la estancia, una semana, 2 semanas de ese grupo, se organizaban para que nos trajeran o llevaran el desayuno y asimismo la comida. Todos los días las hermanas, las familias iban a la iglesia, preparaban el alimento, lo llevaban y se compartía con todos los que estábamos ahí trabajando, todos los que estaban trabajando. Y también había una actividad que se organizaba, que era por lo regular un jueves, donde las familias convivían con algún joven o algunas personas del grupo, yendo por ellas de 5 a 8, de 5 a 9 de la noche o más tarde, y las llevaban a conocer el centro de Puebla y también las llevaban a su familia para cenar. Y de esta forma convivir más, pasar un tiempo de armonía, de conocerse, de alegría, de risas, de plática, que muchas veces el idioma era complicado porque los jóvenes hablaban 100% inglés y las familias hablábamos español, entonces era un poco complejo y a la vez entretenido y divertido estar comunicándonos, pero más que nada el saber que éramos cristianos y que nuestro enfoque era bendecir al Señor y convivir cristianamente, pues el idioma salía en cierta forma sobrando y era más la satisfacción de convivir y conocer a estos jóvenes. Y estoy seguro que en ese año, del 95-96 al 2000, la iglesia creció en infraestructura y también la iglesia creció en número, hermanos que estuvieron asistiendo. Y esto viene a mi mente porque estamos a casi un año de que inició esta pandemia y en la cual el gobierno nos dio la indicación de no reunirnos masivamente en iglesias. ¿Y quién diría que después de 20 años de haber construido esta iglesia bíblica El Sembrador, Dios nos iba a decir, es el tiempo de no reunirnos en una iglesia físicamente, sino de reunirnos con Dios en nuestro corazón a través de su palabra? Y retomaba esto y comentaba esto y compartía esto por lo siguiente, y porque va de la mano con la enseñanza de este día, de este domingo. En esos años, la iglesia bíblica del Sembrador creció en infraestructura, se construyó, se edificó el templo, y viene a mi mente la parábola del sembrador en Lucas 8. Y el título o el tema de esta meditación, de esta enseñanza de este día, es con una pregunta. Y dice, ¿cómo está nuestra vida cristiana? ¿Cómo está
tu fe? ¿Cómo está tu ánimo? Y como lo mencionaba, vamos a estar viendo la parábola del sembrador en Lucas capítulo 8, versículo del 4 al 15, para lo cual pido me acompañen con sus Biblias. Y vamos a iniciar leyendo el capítulo 8 del versículo 4 al 8 y dice así. De cada pueblo salía gente para ver a Jesús, y cuando se reunió una gran multitud, él les contó esta parábola. Un sembrador salió a sembrar. Al esparcir la semilla, una parte cayó junto al camino. Fue pisoteada y los pájaros se la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras, y cuando brotó, las plantas se secaron por falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos que al crecer junto con la semilla la ahogaban. Pero otra parte cayó en buen terreno, así que brotó y produjo una cosecha del 100 por 1. En esta parábola vemos 4 escenarios donde cayó la semilla. Junto al camino, pero menciona que fue pisoteada y los pájaros se la comieron. La otra cayó en las piedras, pero se secó por falta de humedad. Otra semilla cayó en espinos, pero estos espinos la ahogaron. Y otra semilla cayó en buena tierra y produjo buena cosecha. Más adelante vamos a leer en Lucas 8 del 11 al 15 el significado de esta parábola. Y dice así, versículo 11. Este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los que están junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón, no sea que crean y se salven. Los que están sobre la piedra son los que reciben la palabra con alegría, cuando la oyen, pero no tienen raíz. Estos creen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. La parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida y no maduran. Pero la parte que cayó en un buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno y la retienen, y como perseveran, producen una buena cosecha. Lo que menciona la palabra es que la semilla es la palabra de Dios. Y menciona los cuatro escenarios. Y recordando la enseñanza de principios de año de que nuestro propósito debe de ser meditar en su palabra de día y de noche, hacer lo que ella nos indica y guardarla, bien enfocada también esta parábola que vino a mi mente. Y el primer escenario menciona que la que cayó junto al camino fue pisoteada y los pájaros se la comieron. Es decir, son las personas que oyeron, pero viene el diablo, quita de su corazón la palabra para que no crean. Y muchas veces, hermanos, pasa en algunas cuestiones en nuestra vida. Nos cuesta trabajo creer que Dios hará lo que dice en su palabra. Nos cuesta trabajo creer que Dios tiene todo bajo control, que Él tiene algo bueno para nosotros, a pesar de las situaciones. Y para este escenario, para esta primera parte, quiero que leamos Juan 20 al 24 y recordemos a Tomás, que era uno de los discípulos de Jesús. Y Juan 20 del versículo 24 al 29 dice lo siguiente. Tomás, al que apodaban el gemelo, y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Y Tomás contesta, mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos, y meta mi dedo en las marcas, y mi mano en el costado, no lo creeré, repuso Tomás. Una semana más tarde, estaban los discípulos de nuevo en la casa, y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. ¿Qué vemos aquí? Tomás era un discípulo, fue uno de los discípulos de Jesús. Él convivió,
Él escuchó la palabra, él vio los milagros, pero aún así, Tomás se le conoce también como el incrédulo, como el hombre de duda, como la persona que luchaba con su fe a pesar de haber estado con Jesús. Y me llama la atención que Tomás, al ser discípulo de Jesús, no lo convirtió en automático como un hombre de fe. Y es curioso que los discípulos le dicen a Tomás, hemos visto a Jesús. Recuerden que Jesús había sido crucificado y había resucitado. Y los discípulos le dijeron, hemos visto a Jesús. Y Tomás les dice, si no meto mi dedo en la palma de su mano y mi mano en su costado, no creeré. A los 8 días a la semana, Jesús se les aparece y le dice a Tomás, Tomás, acércate, pon tu dedo en mi mano y tu mano en mi costado. Y Jesús termina diciendo, tú viste y creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y hermanos, eso es lo que quiero enfocarme con el primer escenario. El creer. Debemos creer que Dios hará las cosas que pide, que dice en su palabra. Debemos creer que Dios cumple lo que menciona en su palabra en la Biblia. Nos cuesta, pero debemos creer que Él hará las cosas una y otra vez. El segundo escenario que quiero compartir con ustedes y quiero que veamos es la semilla que cayó en las piedras. En esta habían oído, recibieron la palabra, pero no tenían raíces. Crecen, pero con el tiempo y con las pruebas se apartan. Y la palabra que quiero enfatizar en este escenario es la palabra de la prueba. Estoy seguro que en este año que pasó y este año que estamos empezando, estoy seguro que muchos tenemos o hemos vivido diferentes pruebas, diferentes luchas, o aún así estamos viviéndolas. Estoy seguro que todos estamos en situaciones complicadas, situaciones difíciles, situaciones adversas. Y sabemos que en la iglesia hay hermanos que nos hablan, que nos mandan mensajes, que nos animan, que oran por nosotros, que nos dicen, estamos contigo. Eso lo sabemos y eso lo hacemos con amor y por amor a Dios. Pero también quiero decir esto con mucho tacto y con mucho cuidado. Y lo quiero decir que a veces, humanamente a veces decimos o pensamos, sí hermano, pero no estás en mi situación. Sí hermano, agradezco tus oraciones, pero no estás viviendo lo que yo estoy viviendo. Sí hermano, pero tú no has vivido lo que yo he vivido. Tú no has pasado lo que yo estoy pasando. Tú no estás en mi día a día. Y es humanamente aceptable decir esto y pensar esto. Pero quiero compartir con ustedes algo que Dios te dice y nos dice en su palabra ante estas situaciones y ante estas pruebas. Y está en 1 Corintios 10:13. Y es un versículo para muchos conocidos. Y dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis soportar o resistir, sino que dará también junto con la tentación la salida para poder soportar. Hermano, tenemos pruebas, tenemos situaciones difíciles, tenemos situaciones complicadas, situaciones que a lo mejor muchos no hemos vivido o muchos no han vivido. Pero Dios dice, esta situación es humana, esta situación no va a ser y no te va a pasar, no te va a sobrepasar humanamente. Y algo quiero enfocar, enfatizar, que dice que fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que también dará juntamente con esta tentación la salida. Hermanos, Dios es fiel. Sea la prueba que estemos viviendo, descansa en este versículo. Que Dios te dé paz, que Dios te dé tranquilidad, que Dios te ayude a creer que Él hará lo que su palabra dice. El tercer escenario donde la semilla cayó es en los espinos. En estas, las personas oyen,
Y con el tiempo las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida las ahogan y de esta forma no maduran, hacen que las personas no maduren. Y la palabra que quiero aquí enfatizar es preocupaciones. Y para ello vamos a leer Mateo 6:33 y dice así: Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Hermanos, Mateo nos dice, busquemos primero el reino de Dios. Busquemos primero estar bien con Dios. Y todo lo demás que necesitemos, Dios nos los dará. Y también nos dice que cada día tiene sus propios problemas, cada día tiene sus preocupaciones. Y la invitación que nos hacen es buscar primero, no después de que ya te preocupaste, no, busquemos primero el reino de Dios. Y lo que aquí la palabra dice es que todas las cosas que necesitemos se nos darán. Y no son cosas materiales. Es paz, es tranquilidad. Es Dios estando y recordándonos que Él está con nosotros. El segundo versículo que quiero ver de este escenario de la semilla que cayó en espinos y que vienen las preocupaciones y se alejan es en Filipenses capítulo 4 versículo del 6 al 7. Y dice así: No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, no nos preocupemos, dice aquí en Filipenses, no nos preocupemos, pero más que no nos preocupemos es en toda ocasión con oración y ruego presentemos delante de Dios nuestras peticiones. ¿Y qué dice más adelante? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará nuestros corazones y nuestros pensamientos. Es decir, las preocupaciones van a estar ahí, las situaciones que nos preocupan. Pero Dios dice, no nos inquietemos, oremos. Y la paz de Dios cuidará de nosotros, hermanos. El cuarto y último escenario es la semilla que cayó en buena tierra y por lo tanto produce buena cosecha. Y en este escenario quiero ver un versículo en 1 de Corintios capítulo 15 versículo 58 y dice así: Manténgase firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su obra en el Señor no es en vano. Hermano, ¿estás dando frutos? Hermano, ¿estás firme? Mantente ahí, mantente constante. Progresa siempre, sigue orando, sigue leyendo, sigue animando a los demás hermanos. Consciente de que la obra del Señor no es en vano. Conscientes de que si estás dando buena cosecha, es para que bendigas a los demás hermanos, es para que ayudes a los demás hermanos. Hermanos, como lo mencionaba al principio, no sé cómo está tu vida cristiana, no sé cómo está nuestra vida cristiana, no sé cómo está tu ánimo, no sé cómo está tu fe. Quizás estás en no creer en Dios, quizás estás como Tomás, que te cuesta trabajo creer que Dios hará las cosas. Quizás estás diciéndole a Dios, es que Dios necesito ver, necesito sentir.
Quizá estás en la etapa de la prueba, en una situación difícil que te pide confiar. Quizá, hermano, estás en la etapa de las preocupaciones que te ahogan y que esto nos impide tener paz, tener tranquilidad. Quizá, hermano, estás en la etapa donde estás dando buena cosecha, de que estás firme. No sé, hermano, en qué etapa estás. Hemos escuchado su palabra, estamos meditando en ella, pero como cristianos podemos estar en alguna de estas situaciones. Y sea cual sea tu situación, Dios nos pide creer en Él, confiar. Y quiero terminar en este versículo, compartiendo este versículo de Efesios 5, versículo 1 y 2. Sea la situación, sea la etapa en la que estás, Dios nos dice: por lo tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante a Dios. Hermano, sea la situación en la que estemos, sea la etapa en la que estemos, Dios nos dice, Dios nos pide que nos presentemos como ofrenda, como un acto de gratitud y veneración ante Él. Hemos escuchado su palabra, hemos leído, meditamos. Quizá nos cuesta creer, quizá las preocupaciones, quizá estamos en pruebas, pero Dios nos invita y nos dice: presentémonos en ofrenda por amor a Dios, como un acto de gratitud y veneración. Es lo que este día quería compartir con ustedes, hermanos. Gracias. Dios siga bendiciendo nuestra vida.